Bienvenidos a la experiencia escéptica. En este video, continuaremos explorando las profundidades de las creencias religiosas del judaísmo. Esta es una continuación del video anterior, donde hablamos sobre el primer templo de los judíos y su creencia, y cómo la misma se diferencia grandemente de lo que hoy conocemos como el judaísmo. Así que te recomiendo que veas ese video primero y luego regreses a este. Hoy en día, cometemos el grave error de creer que los judíos del primer templo tenían las mismas creencias teológicas que los del segundo templo, que son las mismas personas con el mismo Dios y el mismo sistema teológico y doctrinal. Esto simplemente no es verdad. Y como bien dijimos en el video anterior, y en otros videos que ya hemos hecho sobre este tema, los judíos del primer templo tenían creencias totalmente distintas a las del segundo templo. Ellos no tenían el Pentateuco, no sabían quién era Moisés ni Abraham, no eran monoteístas, ya que creían en un panteón de dioses distintos, no conocían a Adán ni a Eva, ni la idea del pecado original, no creían en el cielo ni en el infierno, sino que después de morir, iban al Sheol, un lugar de inconsciencia e inexistencia. No había un enemigo principal como lo vemos hoy en día en Satanás. Los dioses eran seres físicos que se cansaban, que necesitaban comer, que se arrepentían de sus actos y, por supuesto, estos dioses no eran omnipotentes. Todas estas cosas eran creencias y tradiciones del segundo templo. En el primer templo también se encontraban los artefactos sagrados como el Urim y el Tumim para comunicarse con Dios, los querubines dorados que estaban en el Santísimo junto al trono de Dios, donde se sentaba el rey, la serpiente de bronce que representaba al dios Nehushtan, la menora que representaba los ojos de Dios sobre la tierra, y el árbol sagrado de la diosa Asherah, mejor conocida como la reina del cielo y la esposa del Dios Altísimo y madre de Jehová, la vara de Aarón y el fuego santo que se incendiaba milagrosamente cuando era la hora de encender el incienso y el sacrificio. También vemos creencias como que los reyes de la tierra eran la encarnación de los dioses de cada nación, que el sumo sacerdote también representaba a Dios y que el templo, el jardín del Edén, el palacio de los dioses y la creación misma eran la misma cosa. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué el cambio tan radical? ¿Cómo fue que se perdió esa teología con alcances cósmicos? ¿Cómo fue que se perdieron 70 dioses hijos del Altísimo? ¿Y cómo se perdió la creencia y adoración a dichos dioses? ¿Cuánta fue la influencia del zoroastrianismo en el judaísmo del segundo templo? Todo esto y mucho más lo veremos hoy en este video. Así que no olvides suscribirte y dejar tu like. Y si quieres apoyar el canal, puedes hacerte un miembro hoy mismo. ¿Están listos? Comencemos. El segundo templo de los judíos llegó a ser construido gracias al imperio aqueménida. Fue el rey Ciro el Grande quien derrotó a Babilonia y liberó a los judíos para que regresaran a construir su templo. Ahora, las cosas no son tan sencillas y tampoco ocurrieron tan rápido. Siempre hay una razón política y económica detrás de toda decisión tomada por un rey. Así que empecemos desde el principio. El imperio aqueménida o medo-persa era muy influyente y con toda nación que hacía contacto dejaba su huella y su influencia permanentemente. Y en el lado espiritual no era la excepción. El zoroastrianismo era la religión oficial del imperio, y su influencia sobre el judaísmo, el cristianismo y demás religiones es prácticamente innegable hoy en día. Fue precisamente de los zoroastrianos que salió la receta moderna para el monoteísmo actual. Después de todo, esta es la religión monoteísta más antigua del mundo. Así que, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió para que los judíos abandonaran por completo sus creencias enoteístas y politeístas y adoptaran esta idea zoroastriana del monoteísmo radical, la cual llevarían con ellos
hasta el segundo templo y hasta el día de hoy. Pues vayamos a la historia. Verán, cuando el rey Ciro el Grande del imperio medo-persa derrotó al imperio de Babilonia en el año 539 a.C., se apodera de Babilonia y la divide en varias satrapías, bajo el liderazgo de los sátrapas, lo que vendría siendo el equivalente a una provincia o una región del imperio, y un gobernante nombrado por el rey. Entre estos territorios se encontraba la tierra de Judá. También heredó un sinnúmero de esclavos que llevaban generaciones exiliados de sus tierras. Pero no solo heredó tierras, riquezas y poder, sino que también heredó los problemas del reino. Problemas como las constantes rebeliones de esclavos al norte del imperio. Pero Ciro el Grande era astuto. Y así como era un gran general de guerra, también era un buen político y diplomático. Y tenía métodos para calmar dichas sublevaciones, sin tener que enviar su ejército para matar a todos. Así que cuando un grupo de esclavos se levantaba en contra del imperio, el nuevo rey simplemente los liberaba. Así de sencillo. Pero a la mayoría de estos esclavos que liberaba, no los dejaba libres para que hicieran lo que quisieran por todo el imperio, sino que los mandaba a Judá. Y ya sabemos que el regreso del exilio no fue un solo evento de un día, sino que tomó décadas largas en completarse. Recordemos que los exiliados de Judá tuvieron sus hijos en cautiverio, hijos que se criaron en Babilonia, que aprendieron su idioma y sus costumbres, y que al pasar las generaciones le llamaron hogar a la capital del imperio. Por eso muchos de los que regresaron del exilio no eran judíos, como bien vemos en el libro de Esdras, en el capítulo 6, versículo 21, que dice: «Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, y todos los que se habían apartado de la inmundicia de los gentiles de la tierra a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel». Muchas de estas personas eran esclavos de otras naciones, trabajadores y soldados retirados que querían una nueva vida. Pero muy pocos eran realmente judíos. Esto lo vemos hasta en sus nombres, los cuales no eran judíos, como Zorobabel, el hombre nombrado por el rey a ser sátrapa o gobernador de Judá. Estas personas tampoco retenían su identidad, ya que eran esclavos de las naciones, así que el rey les daba una nueva identidad. Una vez los envió a la región de Judá, estos serían los nuevos judíos, personas que llenarían las calles y las ciudades, que se multiplicarían por los siglos de los siglos en una nueva tierra regalada a ellos por el rey. Pero así como llegaron personas nuevas a Judá, así también llegaron nuevas ideas, nuevas tradiciones, nuevas creencias religiosas, creencias con las que influenciarían por décadas a los judíos nativos, hasta que naciera la nueva religión judía que conocemos hoy. Isaías capítulo 2 verso 6 nos dice que estas personas están llenas de las costumbres de Oriente. Y evidentemente ese era el caso, ya que cuando el templo fue levantado, las enseñanzas que traían estos exiliados eran muy distintas a lo que existía en el primer templo. La creencia de que los reyes eran divinos, el culto al sol de Ezequiel capítulo 8, los cuales se postraban hacia el este para adorar a Jehová, que salía todas las mañanas, como el sol. La creencia de la redención universal, donde los dioses morían sacrificándose a sí mismos para limpiar el pecado del pueblo y de la creación, para volver a resucitar una vez más, marcando el final del invierno y el regreso de la primavera. Todo esto murió, y no lo encontramos ni en Deuteronomio ni en el judaísmo del segundo templo. Así que, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué cambió? Recordemos que para los judíos que no se fueron al exilio, sino que se quedaron en Jerusalén aún después de la destrucción del templo, sus creencias eran distintas. Nada cambió para ellos. Jerusalén seguía siendo el centro del universo, y el pacto que tenían con Dios no era algo atado a una tableta de piedra, sino que el pacto con Dios era algo eterno, y estaba escrito en sus corazones. Estaba en la misma fibra que sostenía la creación en su lugar. Esto era algo con repercusiones cósmicas. El universo entero dependía de ese pacto. Pero para los que vinieron de Babilonia,
Jerusalén era un pedazo de tierra más, un hogar para esclavos liberados y un lugar para comenzar de nuevo bajo el decreto del rey más poderoso de la tierra. Y al llegar a Jerusalén, no lo vieron como encontrarse con sus familiares y allegados, sino que los judíos que se quedaron en Jerusalén eran los enemigos de los que volvieron de Babilonia. Y siempre y cuando se obedeciera la ley de Persia y se estableciera el orden de Ciro el Grande, no habría problema. Así que el regreso del exilio fue marcado por violencia, odio, apostasía, herejía y el levantamiento del movimiento apocalíptico más grande en la historia del mundo. Es aquí donde vemos la tradición de Moisés entrar en juego, ya que los nativos de Jerusalén solo obedecían la ley de su rey, quien era la encarnación de Jehová. Pero al no tener rey, los exiliados aprovecharon y crearon historias donde la ley era recibida por hombres como Moisés, quien era un forastero. Y Jehová no era el Dios de Israel y de los judíos que no se fueron al exilio, sino que ahora era el Dios de los exiliados en Babilonia. Y los que no se fueron al exilio eran apóstatas, herejes, idólatras y demás. Imagínate que a tu tierra llegue un grupo de refugiados de otras naciones y que te quieran sacar por tu supuesta herejía, que lo que tú, tu familia, tus antepasados y lo que todos a tu alrededor han creído por décadas y siglos, ahora es idolatría y herejía, y el precio es la muerte. Esto fue lo que ocurrió en el regreso del exilio a Babilonia. Los nativos de Jerusalén, que nunca se fueron al exilio, se convirtieron en forasteros, y los forasteros se apropiaron de su nacionalidad judía. El rechazo a los nativos era tanto que el mismo Nehemías en el capítulo 13 y Esdras en el capítulo 9 y 10 nos dicen que cada vez que había un matrimonio planeado, si alguno tenía un nombre teofórico de Jehová, se prohibía el matrimonio, porque esa persona era un nativo de Jerusalén, de los que no se fue al exilio, y mantenía las tradiciones antiguas, las del primer templo. Solo se podía llevar a cabo el matrimonio entre dos personas que experimentaron el exilio. El propósito era para que no regresara la antigua adoración del primer templo, ya que eran considerados herejes y apóstatas. Y esta no es una idea o mandamiento judío, sino que proviene del zoroastrianismo. Otro cambio radical fue el del origen del mal. En el primer templo, el mal ocurrió gracias a deidades corrompidas que trajeron un conocimiento oscuro a la humanidad. En el segundo templo no se creía en dichas deidades, sino que romper leyes traía el mal, la desobediencia traía el mal y demás. En el zoroastrianismo fue el dios supremo Ahura Mazda quien creó el bien y el mal. Así que los judíos del segundo templo también adoptaron dicha creencia, y una vez mezclaron a Jehová con El Elyon, era Dios el creador del bien, pero también del mal, como nos dice Isaías capítulo 45, verso 7, que dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Más tarde, los zoroastrianos reformaron sus doctrinas sobre el origen del mal. Ahora no fue Ahura Mazda, el dios supremo, el que creó el mal, sino que fue otro ser, uno que se oponía al Dios de los cielos y la tierra, un ser llamado Ahriman. Este era el responsable de que existiera el mal en el mundo, y se encontraba encerrado en una batalla eterna en contra de Ahura Mazda, el Dios supremo. Así que los judíos no se quedaron atrás y copiaron esto también. Fue aquí donde nació Ha-Satán, el adversario, Satanás, el diablo. Antes del exilio, no existía dicha criatura maligna que fuera responsable del mal en el mundo y que se opusiera a Dios. Existían múltiples Satanás, pero esto no era un nombre, sino que era la descripción de un trabajo. Aquel que fiscalizaba o administraba los asuntos de Dios. Se aseguraba de que sus seguidores fueran verdaderos y no tibios de corazón, como bien vemos en la historia de Job. Pero no existía un Satanás maligno como hoy en día. Eso vino más tarde. Pero ya hicimos un video hablando sobre el origen de Satanás. Vayan a verlo más tarde. Por otro lado, tenemos el culto al sol de Ezequiel 8.
Estos eran los judíos del primer templo, quienes tenían la creencia de que Jehová se sacrificaba a sí mismo para levantarse como el sol en la mañana, redimiendo a la creación y a la humanidad, derrotando las fuerzas de la oscuridad. Por eso, el simbolismo con el sol. Su calendario era uno donde los días comenzaban en la mañana hasta la tarde, para ir de acuerdo al salir del sol y poder representar a Jehová saliendo cada mañana a destruir las fuerzas del mal. Pero en el segundo templo se cambió la perspectiva cósmica de su teología a una pseudo-histórica, y a la redención de la creación por parte de Dios sacrificándose a sí mismo se le llamaría herejía, cambiándola por el éxodo de Moisés. Este sería el nuevo fundamento de los judíos del segundo templo. También cambiaron el calendario. Ahora los días comenzarían en la tarde para que cuadre con el calendario de Babilonia, y el nuevo año sería en la primavera, igual que Babilonia. También cambiaron el enfoque del calendario de la redención de la creación al ritual de la Pascua, el cual marcaría el día en que ocurrió el éxodo de Egipto. De esta manera, la nueva religión de aquellos que regresaron de Babilonia utiliza este nuevo calendario para suprimir las prácticas y celebraciones de los judíos nativos, que todavía guardaban las creencias del primer templo. Y el ritual de la redención del Rey Divino fue cambiado por la Pascua. Esta sería la nueva manera de obtener redención, sacrificando animales, en vez del gran sacrificio del mismo Dios. Por otro lado, tenemos la recompensa dada a los que hacían el bien. Y aunque sí es cierto que en el primer templo no se creía en el cielo ni en el infierno, aún así sí había una recompensa para los justos, y esta era convertirse en un ángel divino, en una de las estrellas del cielo. Esto fue lo que le ocurrió a Enoch, cuando recibió su recompensa y se convirtió en Metatron, o el pequeño Jehová. Pero en el segundo templo la recompensa para los justos era mantener sus tierras, y como la identidad individual no existía y todos eran vistos como parte de un colectivo, su recompensa era mantener la tierra de Israel. Esta era la creencia de los zoroastrianos también, una más que adoptaron los que regresaron del exilio. De hecho, la tierra era algo tan sagrado para los zoroastrianos que ellos no enterraban sus muertos para que no se contaminara la tierra, sino que los colocaban en las llamadas torres de silencio, donde los pájaros se comían la carne y dejaban los huesos limpios. Luego, tomaban los huesos y los colocaban en cajas llamadas osarios, para que no corrompieran la tierra. Pues los judíos del segundo templo también adoptaron dicha práctica de los zoroastrianos, y fue tan influyente que eso es exactamente lo que hacemos nosotros hoy en día. Cuando nuestra tumba está llena, sacamos los huesos y los colocamos en osarios, para hacer espacio para otros familiares. Como bien dijimos al principio, en el primer templo Dios se manifestaba físicamente encarnado en el rey. Pero en el segundo templo, Jehová tomó una naturaleza espiritual. Él estaba por encima de la creación, por encima de lo físico. En el primer templo se tenían dibujos y depicciones de Jehová y los demás dioses. Pero en el segundo templo estaba prohibido hacerse imagen alguna de lo que estaba en el cielo o en la tierra. En el primer templo no existe la enseñanza divina de la moralidad. El pecado proviene de la corrupción de la sabiduría. Hacer el bien sin mirar a quién es un bien civil, pero no de importancia cósmica. Pero nuevamente, los zoroastrianos tenían una creencia en la responsabilidad moral, y como esto era algo que provenía de su dios Ahura Mazda, el dios de los zoroastrianos, él era el árbitro moral del universo. Toda moral venía de él. Así que los judíos del segundo templo no se quedaron atrás y adoptaron esta postura también. Una de tanta importancia que hoy en día se siguen teniendo debates entre cristianos y ateos sobre la existencia de Dios, basado en la moralidad. Ya que los cristianos dicen que si Dios no existe y somos una simple reacción química o polvo estelar, pues ¿quién tiene la autoridad de decirme qué es lo que está bien y qué está mal? A lo que los ateos contestamos que la moralidad es parte de nuestra evolución como civilización. Si queremos retener la civilización funcionando, no podemos andar matando, ni robando, ni mintiendo. Por lo tanto, a esas cosas
se les categoriza como moralmente malas. Así que en el segundo templo, Jehová se preocupaba por el comportamiento de sus seguidores, cosa que vemos hoy en día también. Así que ya explicamos que en el primer templo, los que son verdaderamente justos continúan su vida para siempre junto a Jehová como ángeles y nunca mueren. Son transformados. Pero en el segundo templo vemos que la creencia cambió nuevamente a aquella de recompensas y castigos. Y el criterio era tu moralidad personal. Si hacías el bien, te salvabas. Si hacías el mal, te perdías. Esto también lo adoptaron del zoroastrianismo, ya que los justos irían al paraíso, una palabra persa que todavía usamos hoy, que describe un lugar como el cielo, y los impíos iban a un lugar de fuego para siempre. Ahora, hablemos sobre la enseñanza del Mesías. En el primer templo, Dios era el Rey encarnado y el sumo sacerdote. Y cuando el templo fue destruido, surgió una nueva doctrina donde el Mesías divino regresaría a reinar y a interceder por la creación y por el pueblo nuevamente. Era Dios mismo quien sería su Mesías. Jehová volvería a Jerusalén de forma encarnada como Rey y sumo sacerdote a restaurar la creación y el templo y a acabar con los malvados. A este Mesías le llamaron Melquisedec. Pero en el segundo templo, los judíos adoptaron la visión del Mesías de los zoroastrianos, un Mesías que no es Dios, sino que es un hombre enviado por Dios en los tiempos de necesidad del pueblo. Y el único Mesías que encontramos en la Biblia hebrea fue uno nombrado por el mismo Dios, uno que no era judío y que no era Dios y que su nombre lo es, Ciro el Grande, el emperador de los medopersas. Como nos dice Isaías 45:1, que dice: Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes. El Dios supremo de Israel lo era El Elión, el Dios altísimo, el padre de los 70 dioses menores, de los cuales Jehová era uno de ellos, según Deuteronomio capítulo 32, verso 8. Todos estos dioses tenían necesidades, se cansaban, se arrepentían de sus actos, pero los zoroastrianos tenían un Dios totalmente omnipotente, un Dios que no se equivocaba, un Dios perfecto. Así que los judíos del segundo templo, ya lo adivinaron, adoptaron esta postura también, y ahora Jehová era totalmente perfecto, omnipotente y soberano. Los zoroastrianos tenían un Dios que no necesitaba profetas ni de múltiples revelaciones, sino que Ahura Mazda escogió a un hombre para ser su único profeta, un hombre llamado Zaratustra, un hombre a quien lo llamaría a lo alto de los montes para darle una única revelación a través de la ley y el pacto que haría con el mundo. Y da la casualidad que esta escena se parece mucho a otra que conocemos bien. Los judíos del segundo templo adoptaron esto también y crearon el personaje de Moisés, recibiendo la revelación de Dios junto con la ley y el pacto. Y no tendría más profetas, solo aquellos que enseñaran la ley de Moisés. Poco a poco vamos viendo cómo se completa el panorama. La religión del segundo templo no es parecida al zoroastrianismo. La religión del segundo templo es el zoroastrianismo. Pero nada de esto puede ser cierto si tenemos las escrituras, ¿cierto? Aquellos que vinieron del exilio simplemente leían la Biblia hebrea preservada en Jerusalén y adoptarían la religión antigua, ¿cierto? El problema es que cuando regresaron del exilio no existía la Biblia hebrea. Todo quedó destruido en la invasión de Babilonia. Así que con tantas adaptaciones que los judíos del segundo templo hicieron del zoroastrianismo, cualquiera diría que fueron ellos los que le dieron la Biblia a los exiliados para que la llevaran a Jerusalén con sus alteraciones y corrupciones en el texto, ¿cierto? Pues según el libro de Cuarta de Esdras nos dice que eso fue lo que ocurrió. Esdras se tomó una bebida para poder comunicarse con Jehová, igual a lo que hacía Zaratustra, donde se tomaba una bebida llamada soma
la cual le daba la habilidad de comunicarse con Ahura Mazda. Así que una vez Esdras se toma esta bebida, Jehová le dice que antes de regresar a Jerusalén, le dictará todo el Antiguo Testamento que había hasta ese momento para que se lo lleve a Jerusalén. Porque nadie tenía una copia según Esdras. Así que podemos decir en confianza que existe una tradición judía donde Esdras escribió el Antiguo Testamento en Babilonia para llevarlo a Jerusalén y enseñarlo en el templo. O sea que según esta tradición, nuestro Viejo Testamento de hoy en día existe gracias a Esdras. Existe gracias a un agente del imperio medo-persa con ataduras zoroastrianas. Gracias a Babilonia. La religión que nosotros reconocemos hoy como el judaísmo, la misma que cree en leyes para la comida que se puede ingerir, los que creen que el alma está atada al cuerpo por 3 días después de morir, que los muertos resucitarán, la venida del Mesías, la nueva tierra, leyes de purificación, vida eterna junto a Dios en el paraíso para los justos y un castigo eterno en el infierno para los impíos, los sobrevivientes del diluvio dividiendo la tierra en 3 regiones, el dador de la ley ascendiendo la montaña para recibirla de parte de Dios para dársela al pueblo, un juicio basado en la moralidad, cómo distinguir entre animales limpios e impuros, el Dios omnipotente que no se equivoca, que no tiene cuerpo, que es espíritu, el monoteísmo radical y muchas otras cosas. No las encontramos por ninguna parte en el judaísmo antes del exilio a Babilonia en el 6º siglo antes de Cristo. El judaísmo del primer templo. En 2 de Crónicas capítulo 36 verso 23 dice: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. El término Dios del cielo, que solo ocurre en este verso antes de la creación del libro de Daniel, es un nombre que los zoroastrianos le dan a su dios Ahura Mazda, y es usado en el contexto de que Dios le entregó todas las naciones del mundo al rey Ciro. O sea, Ahura Mazda fue ese Dios. Porque Ciro es el Mesías, según Isaías 45:1. La tierra le pertenece a Ciro. Los exiliados trajeron consigo una nueva religión, según Isaías 2:6. El Antiguo Testamento vino de Persia, según Cuarta de Esdras. La mayoría de los que vinieron del exilio no eran judíos, según Esdras 6:21. La religión del segundo templo era el zoroastrianismo, disfrazado de palestino. Una nueva ciudad, un nuevo templo, un gobernador de ascendencia babilónica y un rey medo-persa. Una religión persa y un pueblo en su mayoría extranjero. Este fue el mejor plan jamás inventado. Una herramienta política para conquistar un territorio sin derramar sangre. Un lugar donde podríamos enviar esclavos, donde convertiríamos a los enemigos en aliados, donde la religión era nuestra y leal al emperador, donde el pueblo era nuestro, donde teníamos acceso a otros territorios como Egipto y el resto del Levante y el Mediterráneo, acceso marítimo y las mejores condiciones para viajar y hacer expediciones. Un lugar donde probaríamos nuevos experimentos civiles, como el primer sistema de correo. Mientras tanto, nos quedaríamos con los más inteligentes en Babilonia. Los judíos más sabios los utilizaríamos para darle comienzo a un nuevo sistema monetario que revolucionaría el mundo hasta el día de hoy. Y ese sistema es el sistema bancario. ¿Y qué mejor pueblo para manejar las finanzas de un imperio que los judíos, cierto? Y todo por el precio de un templo. No es una coincidencia que los judíos se rebelaron en contra de todos los imperios que los invadían, los asirios, los babilonios, los selúcidas, los romanos y demás. El único imperio que fue aceptado por siglos fue el imperio medo-persa. El imperio no tuvo influencia sobre el judaísmo del segundo templo. El imperio creó el judaísmo del segundo templo. Todo fue fríamente calculado. Primero cambiamos la teología del primer templo,
reemplazando al rey divino con un gobernador de Babilonia. Y luego metemos nuestra religión zoroastriana con todo y diablo, más las promesas de la vida eterna en el paraíso. Y los que se negaran a creer en la nueva religión serían exiliados de la misma manera que los verdaderos seguidores de Jehová fueron exiliados y llamados herejes y apóstatas. Estas personas se unieron en pequeñas comunidades donde nuevos cultos comenzaron a emerger a través de los siglos, como los judíos de Elefantina y los esenios de Qumran, donde continuaban su adoración secreta de Asherah y otros dioses junto a Jehová, esperando el gran día donde el Mesías divino regresaría a restaurar todas las cosas y a destruir el segundo templo con los apóstatas de Babilonia, a los Parsi, mejor conocidos como los fariseos. Así que en conclusión, la religión del segundo templo es el zoroastrianismo, creada por los medopersas para controlar el pueblo y la región. Pero más adelante en la historia, surgió un movimiento especial, un grupo de personas que, así como los exiliados buscaban imponer el zoroastrianismo en los judíos que retenían las creencias del primer templo, así también este nuevo grupo buscaría restaurar las enseñanzas del primer templo y destruir el segundo. Pero eso lo veremos en un próximo video. Por ahora, recordemos que esta fue la conspiración que cambió el mundo, aquella que con su poder político y religioso influyeron en todas las religiones del mundo, dándole paso a la creación de nuevas sectas, las cuales dominarían toda la región y el planeta entero. Hoy en día existe el cristianismo gracias al zoroastrianismo. ¿Dónde estuviéramos si no fuera por los persas? Si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejarme un like. También puedes dejarme tu opinión en los comentarios y hacerte un miembro oficial de nuestro canal hoy. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.